La energía oscura es uno de los más grandes misterios que existen, una de las cosas más extrañas del universo. No más de un par de años atrás, el WMAP de la NASA realizó uno de los hallazgos más interesantes sobre el cosmos, al lograr calcular la edad misma del universo y trazar la curvatura del espacio. Tras varias investigaciones, se supo que apenas el 4,6% del universo está compuesto por átomos, mientras que un 23,3% es materia oscura y otro 72,1% es energía oscura. Ahora bien, ¿qué es la energía oscura en realidad? Acompáñame para conocer respuestas. Durante la década de los 90 se logró entender varias cosas sobre el universo que a muchos les voló la cabeza. El universo se expande todo el tiempo, podría tener la energía suficiente como para detener su expansión y volver a colapsar, y también podría tener tan poca densidad de energía como para nunca dejar de expandirse, pero la gravedad ralentiza la expansión con el paso del tiempo. Aunque ese ralentizamiento nunca pudo observarse, en teoría debería suceder así, el universo debe reducir su velocidad. Toda la materia que se encuentra en el universo es atrapada y mantenida en conjunto por la gravedad, que la atrae y la mantiene unida. Pero en el año 1998, gracias al telescopio espacial Hubble, se pudo observar supernovas ubicadas de forma sumamente distante que demostraron que en realidad, el universo se había estado expandiendo con mucha más lentitud que hoy. Por lo cual, en lugar de haber estado ralentizando su expansión a consecuencia de la gravedad, el universo se ha estado expandiendo cada vez con mayor velocidad, y aunque nadie supo cómo explicarlo, no era una cuestión que tuviera tanto que ver con la fuerza de gravedad. Las teorías comenzaron a surgir y hubieron tres que prevalecieron, pero una que se había desechado hacía mucho tiempo, perteneciente a las teorías sobre la gravedad de Einstein, que mencionaba una constante cosmológica, fue fundamental. Básicamente, mencionaba que en el universo había una especie de energía, fluido o líquido que llenaba el espacio. Conocido en épocas presocráticas como el quinto elemento, se le consideraba a menudo junto con los cuatro elementos clásicos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. El éter, o la quinta esencia, era una hipotética sustancia extremadamente ligera que se creía que ocupaba todos los espacios vacíos como un fluido. Más tarde fue usado por los físicos del siglo XIX como sustrato para la propagación de las ondas de luz, de la misma manera que el sonido se propaga en un cuerpo material, o las ondas en el agua, ya que parecía inconcebible que una onda se propagara en el vacío sin soporte material. Los experimentos de Michelson y Morley a finales del siglo XVI, mostraron la imposibilidad de medir la velocidad de la Tierra respecto a este hipotético medio, lo que llevó a Einstein a proponer su teoría de la relatividad especial y desterrar el concepto del éter como sustrato universal e intangible que permea el espacio vacío. Sin embargo, la idea del éter o quinta esencia parece haber tenido un renacer en el concepto moderno de la energía oscura como sustancia responsable de la aceleración actual del universo. Ahora bien, esto no quiere decir que se trate del mismo sustrato, ni que hayamos abandonado la teoría de la relatividad de Einstein. El moderno éter satisface las leyes de la relatividad especial y general. Lo que ha cambiado es el concepto de vacío. Este describe un estado físico de ausencia de partículas, un espacio-tiempo sin materia, pero posiblemente con curvatura y, por tanto, energía. Tal estado espacio-temporal es invariante bajo transformaciones de Lorentz locales, y además es covariante general. La única distribución de materia que satisface estas condiciones es una constante con dimensiones de presión, conocida como la constante cosmológica e introducida por Einstein en 1917 en su primer modelo cosmológico.
Más tarde, con el desarrollo de la física cuántica y el descubrimiento del principio de incertidumbre de Heisenberg, se comprendió que el vacío de partículas no puede de hecho estar vacío de energía, pues siempre es posible crear pares virtuales partícula-antipartícula del vacío, que vuelven a desaparecer en un intervalo de tiempo infinitesimal, de acuerdo con el principio de incertidumbre. Esta ebullición de partículas virtuales contribuye a la energía del vacío exactamente como una constante cosmológica. Si la Tierra pudiera ser comprimida en una esfera de 9 milímetros de radio, se convertiría en un agujero negro, un objeto de densidad infinita que provoca un campo gravitatorio tan poderoso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Durante décadas se creyó que estos oscuros vórtices hacían desaparecer para siempre lo que caía en su interior, pero en 1974 el físico Stephen Hawking descubrió que estos sumideros cósmicos no eran en realidad tan negros, ya que, si se tienen en cuenta los efectos de la física cuántica, emiten una radiación por la cual comienzan a evaporarse hasta desaparecer en una gran explosión final con todo lo que se han tragado. Esta teoría planteó otro conflicto, denominado paradoja de la información consistente en que nada puede desaparecer sin más. Pero según Hawking, la radiación que ha emitido el vórtice en realidad contiene la información de lo que un día se tragó, igual que el humo encierra el contenido de un papel que se ha quemado. El universo está lleno de pares de partículas y antipartículas que se forman y casi inmediatamente se aniquilan la una a la otra en una batalla sin final. La radiación de Hawking se produce cuando se forman esas parejas, cerca del borde del agujero negro, llamado horizonte de eventos, la frontera más allá de la cual la luz no puede escapar. A medida que el par de partículas atraviesa el horizonte del agujero negro, uno de los miembros de la pareja es aspirado, mientras que el otro queda libre. El efecto observado es la radiación de partículas y la pérdida de masa. Un agujero negro emite radiación como un cuerpo caliente a la temperatura de Hawking. Si su valor es muy alto, la radiación de Hawking consiste en partículas de todo tipo, fotones, gravitones, bosones vectoriales, bosones de Higgs, leptones y hadrones, pero si su valor es bajo solo emite fotones y gravitones. El vacío cerca del horizonte de sucesos produce pares de partícula-antipartícula virtuales en los que una de las partículas penetra en el agujero negro y la otra escapa, produciendo la radiación. Esta imagen es falsa. Hay varias razones, pero la más importante es que la longitud de onda de las partículas absorbidas y emitidas es comparable al tamaño del agujero negro. Por tanto, imaginar que estas partículas están localizadas en el entorno del horizonte de sucesos no tiene ningún sentido físico. Estas partículas son tan grandes como el propio agujero negro y no tiene ningún sentido. Estas partículas son tan grandes como el propio agujero negro y no tiene ningún sentido preguntarse dónde están, igual que un electrón en un átomo tiene una longitud de onda comparable al propio átomo y no podemos saber dónde está el electrón dentro del átomo. La radiación Hawking genera ruido cuántico en el horizonte. Los horizontes crean pares de partículas de sonido, o fonones. Uno de estos fonones escapa el horizonte mientras que el otro queda atrapado en su interior. Pero ese único fonón que se escapa sería demasiado débil para observarlo, aunque los fonones atrapados en el interior del agujero negro rebotarían entre los horizontes internos y externos, lo que provoca la creación de más fonones Hawking en cada rebote, de la misma forma que un láser amplifica la luz. Al no poder propagarse por el vacío, estas partículas quedan estáticas y van ocupando cada vez más espacio, pero en realidad lo que hacen es generar espacio para que el resto de partículas se propaguen. Por tanto, podríamos considerar a los fonones un claro candidato a energía oscura.